Bueno, para comenzar, siempre nos gusta pedirle a nuestras entrevistadas y entrevistados que se puedan presentar un poco de quiénes son y a qué se dedican. Bueno, como dice ahí abajo, mi nombre es Sandrina Tesis. Soy actualmente una 80% licenciada en física, pero espero ser 100% este año. Trabajo hace un tiempo en el área que se llama Ingeniería Cardiovascular del Departamento de Ingeniería Biológica, que el departamento en realidad vive en Paysandú, en el CENUR Litoral Norte, entonces soy un poco descentralizada. Y trabajo en ese híbrido entre física, biología, medicina, ingeniería. Soy como un bicho raro ahí, medio mutante. Y conozco como de varias áreas. Vivo ahí en la oscuridad viendo varias áreas al mismo tiempo. Buenísimo. Y primero que nada nos gustaría saber cómo es que nace tu interés por la ciencia y por la física en particular. Mira, yo siempre lo veo como con distintas etapas, ¿no? Yo siempre de chica fui sumamente curiosa. De niña era siempre recontra curiosa y todos tuvimos una etapa en la que nos gustaban los dinosaurios, ¿no? Entonces, justo cuando yo era chica, por allá por el 1980, no, pero en el 2000 y algo, fue cuando se empezaron a salir películas de Disney, cuando el Pixar estaba como ahí naciendo y salieron pilas de películas de dinosaurios, entonces tengo enciclopedias de dinosaurios y todo, y siempre me gustó ir por ese lado, y yo quería ser paleontóloga. Después en un momento me di cuenta que no me veía con un cepillito, tipo, sacando fósiles de la tierra, dije, capaz que no es por acá, pero siempre me gustó como la imagen esa del científico, ¿no? La clásica imagen que tenemos todos cuando sos niños y el científico túnica blanca haciendo explotar cosas. Después con el tiempo de grande me di cuenta de que mi referente científico en realidad había sido una película que yo vi cuando era chiquitita, no sé si ustedes la conocen, se llama Twister, que no es con Jodie Foster, es con Helen Hunt, que ellas son cazadores de tornados. Entonces, Ay, sí. la principal es una mujer, y a mí esa película me explotó la cabeza. Y ahí dije, quiero hacer esto. Buscando tornados en Uruguay, una cosa un poco compleja, pero bueno. Pero siempre tuve como ese referente, ¿no? A mí siempre como que me gustaba esa área. Siguió la vida avanzando y cuando llegué a elegir bachillerato, mi madre es profesora de música, o sea, en mi casa siempre hubo música y arte. Nada que ver con la ciencia. Cuando llegué a bachillerato dije, te voy a hacer artístico, pero yo no quería hacer ni bellas artes ni nada, yo quería hacer musicología, que es como el área de la música que se dedica a la investigación cultural. Yo sabía que la investigación era lo mío. Resulta que, bueno, por unas cosas de la vida, en mi liceo no había artístico, entonces yo soy de Salto, entonces acá como que el bachillerato artístico está solamente en el liceo departamental que queda en el centro. Dije, se me va bien con las matemáticas, voy a ser científica, o sea, voy a ser quinto científica, no me voy a complicar yéndome hasta el centro todos los días, hacer arte, que además viste que tienen teatro y todo eso. Dije, no me voy a complicar, voy a ir porque me va bien en las matemáticas, es por acá. Y ahí empecé a hacer quinto, y lo que me pasó es que me iba muy mal en física, me iba horrible en física, porque en quinto me tocó un profesor que nos enseñó a razonar, no usar la fórmula, decía, esta es la definición, toma, pum, la fórmula, usala, sino que el tipo nos hacía razonar, y eso era un trabajo que nos costó un montón, primer escrito, dos, dije, no puede ser que esta materia me supere, yo me niego rotundamente a que me vaya mal en física, no, o sea, yo nunca me había quedado examen con nada, dije, no. Entonces me iba antes a la biblioteca, estudiaba sola y después iba a clase y me iba superando. Y dije, está bueno esto de la física, interesante. Paso a sexto, y en sexto me toca el mismo docente, ya lo conocíamos, era como, sabíamos que acá teníamos que salir razonando, pero claro, el programa de sexto agarra toda la parte de electromagnetismo, y al final del electromagnetismo, él nos dio un poco de física de partículas, nos contó cosas, y yo me acuerdo como si fuera ayer, un día que él llegó y nos dijo, ¿ustedes sabían que hay más partículas que los electrones, neutrones y protones, ¿no? Y fue como, ¡puf! Nos explotó la cabeza, ¿viste? Por lo menos a mí y mi compañero capaz que estaban tomando mate y nunca se dieron cuenta del momento épico que habían vivido. Y me acuerdo que llegué acá a mi casa
Y dije, no puede ser, ¿cómo que hay más partículas? ¿Por qué nunca nadie me contó esto? Y me puse a buscar Atenti en la Encarta, en la Encarta, y, y ahí dije, pará, no puede ser. Y ahí empecé a buscar, después empecé a googlear y busqué Wikipedia y empecé a armar, debo tenerlo guardado todavía, todo un árbol como un árbol genealógico así, pero de partículas. Estos son los fermiones, los hadrones, no sé qué. Entonces empecé a armar y resulta que existen los quarks y los quarks tienen sabores. ¿Cómo que tienen sabores? ¿Viste? Entonces, todo eso en sexto al liceo dije, necesito hacer esto. Digo, necesito hacer esto. Y ahí me puse a buscar información de qué carreras podía hacer para llegar a eso sin ser profesorado. Yo no me veía siendo profesora. Entonces, yo quería hacer física sin ser profesora. Y por allá googleé y me saltó Facultad de Ciencias. No, me vuelvo loca que hay una facultad que pueda hacer estas cosas. Y de acá salen los matemáticos. Y empecé a averiguar, dije, ta. Y yo, mi sueño, que diría que todavía sigue siendo mi sueño, es ir al acelerador de partículas en Suiza, ta, y sacarme una fotito con el termo y mate, así como, llegué hasta acá. Compartimos sueño. Porque, porque eso era mi sueño cuando yo entré a la carrera. O sea, mi sueño era la física de partículas. Aunque sea limpiando el baño del CERN, ¿tá? Era como llegar al CERN eventualmente. Porque además, claro, yo soy como, no me gusta hacer autobombo, la verdad, pero soy muy habilidosa experimentalmente. O sea, siempre fui de chica, como viste que hay gente que es como medio torpe para hacer cosas manuales, con manualidades, y hay gente que no. Y yo siempre fui como de darme maña y solucionar cosas, yo qué sé. Entonces siempre supe que mi perfil era experimental, entonces era física de partículas, experimental, igual acelerador de partículas. Era como, todo cerrado en mi cabeza. Y así fue que llegué a ciencias. Hice primer año acá en Salto, porque en Salto hay algo que se llama ciclo inicial optativo, que te ofrecen las materias de primer año de ingeniería, de ciencias, de química, y no sé qué, si alguna cosita más. Entonces podías hacer primer año acá y después ya te ibas, viste, con los cálculos, las álgebras y las físicas hechas, te ibas para Montevideo, entonces te ahorrabas de hacer el primer año en crisis en Montevideo. Entonces hice primer año acá y caí en segundo allá en Facultad de Ciencias. Y pero las vueltas de la vida. Y ahí te das cuenta que hay veces que la desinformación, porque yo no tenía ni idea que existía ciencias. Es más, mi padre eh, conocía, no tenía un conocido, que la hija de ese conocido estaba de novia con un físico. Entonces cuando yo salí con la idea, viste, de la nada, tipo, quiero hacer física, papá me dijo, pues sabes que hay un conocido que es físico, pero el tipo está en Escocia, por allá. Yo decía, viajes, ¿entendés? Era tipo física, partículas, CERN, de partículas, viajes. Es como que para mí tenía todo. Dije, es esto. Resulta que después lo conocí al muchacho, él es físico, no sé si está en ciencias todavía, pero también es de Salto, entonces creo que acá en Salto, gente de Salto que haga física, conozco dos. Tipo Nicolás Rubido, que es este otro, que él ya es doctor, y yo, después no sé si hay alguien más haciendo física. Pero son cosas que no se conocen tanto en el interior, es como que... Y todavía mis abuelas no saben a qué me dedico. O sea, mis abuelos todavía no sé. Les voy cambiando el discurso a ver si algún día lo captan, pero no. Y ahora sos docente en licenciatura en ingeniería biológica. Y además te Ahora, especializaste en el área más biológica, más tejidos, esas cosas. Te quería preguntar sí, por cómo fue que llegaste a física, partículas, biología. es maravillosa la historia. No, esto pasó así. Yo llego 2013, caigo en ciencias, bien del interior, con el de la naranja de Salto. Naranja y una pelota de fútbol, ¿no? Tipo, Cavani naranja, Salto, Suárez. Caigo en ciencias, empecé a cursar materias, obviamente la adaptación del interior a Montevideo es todo un tema. Y en 2014 hacen un llamado porque no sé si no fue el primer año que hicieron Latitud Ciencias, que es la feria de Facultad de Ciencias. Entonces, no, creo que no fue el primer año, creo que era el segundo o tercer año, pero eran por ahí, eran las primeras ediciones. Entonces, de facultad del Instituto de Física sacaron unos llamados grado 1, 10 horas, para diseñar la feria de ciencias, porque como que ellos no se querían
preocupar o los docentes no tenían tiempo para ponerse a armar una feria de ciencia. Entonces querían que el stand fuera como súper genial, entonces que hubiera alguien dedicado a eso. Porque siempre los biólogos hacen cosas mucho más lindas porque tienen bichos. ¿Tá? Entonces vos pones peceras con arañas y la gente va a ir a ver las arañas. Entonces los físicos siempre estamos como redesplazados ahí. Entonces dijeron, no, hay que hacer algo llamativo y que la gente entienda, porque también hay un tema de lenguaje, ¿no? De que se piensan de que es inentendible lo que hacemos nosotros. Entonces me presenté al llamado, entré. Entonces yo buscaba información de las cosas de la Feria de Ciencias, armaba los montajes experimentales. Después por allá habíamos hecho una experiencia de convección que era con aceite caliente y grafito. Entonces veías todas las celdas de convección. Entonces me vine a Salto un día y le dije, papá, no, tengo que diseñar una caja para que la hornalla esa vaya dentro, el calentador vaya dentro de la caja, para que la gente, el público, no pueda tocar la hornalla, porque eso estaba a no sé cuántos grados. Además tenía un termómetro, o sea, que se viera la temperatura, pero que los niños no pudieran. Entonces por allá yo me iba con maderas, clavaba las maderas, armaba la caja, pintaba la caja todo a tono naranja. Entonces yo pintaba la caja, armaba la experiencia, buscaba los cartelitos, armaba la logística de la feria, que son cosas que me divierten mucho, armar planillas de Excel. Armaba toda la logística de la feria, quién iba de mañana, quién de tarde, las rotaciones, todo eso era mi trabajo. Y un día estaba yo tirada en el piso pintando una caja y aparece Cecilia Cabeza, que es una grado 4 del Instituto de Física, y me dice, vos sabés, dice que te estuve viendo trabajar, dice, y nos gusta tu perfil experimental. Y estamos por empezar un proyecto en física no lineal, dice, con fluidos, paréntesis, yo pensaba que fluidos era lo más aburrido que existía. ¿Tá? Yo quería hacer partículas. Dice, entonces, dice, estamos empezando algo con fluidos, dice que tiene que ver con flujo en arterias, simular, ¿no? Modelar arterias con cosas de fluidos. Si te interesa, el viernes nos juntamos, ponele que era un martes. Venís, conversamos, dice, el grupo era el liderado, digamos, por Carlos Negreira, que es toda la parte de acústica ultrasonora. Después era el grupo liderado por Cecilia, que es toda la parte de física no lineal, que también está Arturo Martí ahí en ese mismo grupo. Entonces era un grupo que era un híbrido entre ultrasonido, tipo acústica ultrasonora y fluidos. Entonces caí el viernes, bueno, permiso, buenas tardes. Yo los conocía porque habían sido docentes míos, muchos de ellos, pero había algunos que no. Y ellos estaban haciendo un modelo de arteria fue el primer montaje que hicieron, y yo ahí me sumé al proyecto. Entonces, después del cargo de Latitud Ciencias, seguí trabajando con ellos como 2 años y medio en cosas que tenían que ver más que nada con fluidos, ¿no? O sea, cómo modelaban el fluido dentro de una arteria, y cuando la arteria tenía placa de ateroma, ¿no? O sea, cuando se te tapa de colesterol, por decirlo así, bueno, cómo es que el fluido ese cambia de régimen laminar, o sea, ordenado, vos ves que el fluido va ordenado, le metes un anillo como simulando una placa de ateroma y empiezan a aparecer vórtices, que es fantástico porque el método que nosotros usábamos para ver eso es un método que se llama PIB, que es velocimetría de partículas con imágenes, dicho así medio lo criollo. Entonces lo que hacíamos era filmar videos con un plano láser y después tenía todo un procesamiento de imagen que lo que se hacía era ver cómo se movían las partículas. Ustedes calculaban las velocidades y con eso podías después simular, o sea, computacionalmente volvías a ver lo que veías en el video. Y ahí medías los parámetros, ¿no? Entonces fue todo eso una etapa. La última etapa que yo estuve con esta gente en ciencias, había venido un colombiano, Miguel Bernal, que el tipo lo que hizo fue escanear una aorta humana por escáner de tomografía y había hecho el diseño en una impresora 3D. Entonces tenía toda la rugosidad que tiene la pared arterial, estaba en el modelo. Y nosotros queríamos ver si eso también influía en el régimen del fluido, cómo afectaba y toda la cosa. Entonces fue súper interesante. Y uno de los grandes desafíos que tenía ese montaje, primero el presupuesto, ¿no? Porque trabajar con cosas que tienen que ver con láser, imagen, en cámaras, con un presupuesto acotado,
tenés que tratar de que todo el montaje sea medio bajo costo. Y lo segundo, como nosotros queríamos ver flujo adentro de un tubo, toda la transparencia, todo lo que tenía que ver con el material tenía que ser recontra transparente, para que la imagen fuera bien limpia, todo a nivel, o sea, fue un montón de desafíos que estuvieron geniales. A finales de 2016 me llaman un día que acá en Paysandú necesitaban una persona que diera cursos de física, que estaban con un tema con física, porque claro, la física acá en la región la dictan en Salto, entonces querían que alguien hiciera como un apoyo en Paysandú. Y como habían visto mi trabajo en un congreso y sabían que yo hacía algo medio biocoso, dijeron, capaz que a la gente de ingeniería biológica le sirve, porque como yo hacía algo medio bio, capaz que podía encajar con ellos acá. Y ahí se contactó conmigo Juan Cardelino, que es ahora mi jefe, y me acuerdo que tuvimos una entrevista. Yo nunca había tenido entrevistas de trabajo, ¿no? Ya hasta ese momento es como que mientras vos te movés en el ámbito académico nos conocemos todos, o sea, tus tutores te conocen porque te vieron en clase, entonces como, tuve una entrevista y me dijeron eso, no, mirá, nosotros tenemos un área, que es un área como cardiovascular, tenemos un equipo en Paysandú que lo que hace es esto, me contaron por arriba, yo dije, vamos a ver qué pasa. Y vine un día a conocer y el equipo hacía más o menos algo de lo que yo hacía en ciencias, pero con otro enfoque. O sea, en ciencias yo lo que hacía era estudiar fluido, o sea, estudiar el movimiento, digamos, de la sangre dentro de la arteria, y acá el equipo que ellos tenían estudia la pared arterial. Como que uno estudia el contenido y el otro estudia, digamos, lo que lo contiene. Entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra. Pero el montaje era medio parecido. Entonces, era el equipo, estaba parado, lo habían comprado en 2015, nunca lo había usado nadie. Dijimos, bueno, hay que explotar esto. Entonces allá tipo prendiendo la computadora y manuales, mucho manual, mucha cosa. Y ahí empecé a trabajar. Y acá en el departamento de ingeniería biológica. Que lo que hago ahora es un poco de biomecánica de tejidos, o sea, caracterizar materiales elásticos y decir si son buenos para, no sé, trasplantes arteriales, vasculares, por decirlo así. Y después la idea es seguir expandiéndonos para generar todo un área de investigación en ingeniería de tejidos, o sea, cultivar células. Después, o sea, generar nuestros propios conductos biológicos, poder probarlos en el equipo, ir mejorando los materiales, o sea, hacer materiales biocompatibles, cada vez mejores, que se adapten mejor mecánicamente a los sistemas y cosas de ese estilo. Pero de la física de partículas a dónde terminé trabajando es fantástico porque fue como acontecimientos que se fueron dando. Y después me di cuenta que lo que hago me gusta mucho. O sea, realmente es un área súper interesante. Genial, me encantó. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Sí, yo te quería preguntar más que nada porque me causó bastante curiosidad el hecho de la instrumental que manejan. Porque tú habías mencionado que se maneja mucho con la óptica, con láseres, con cámaras. ¿Hay alguna otra variación o depende del experimento o se hace como un procedimiento estándar todo el tema? Depende, o sea, la técnica depende de lo que vos quieras medir. En el caso de lo que nosotros hacíamos en Facultad de Ciencias, que no sé si actualmente lo siguen haciendo experimentalmente, lo que nosotros hacíamos, como queríamos ver adentro de la arteria, lo que se hacía era un plano láser que iluminaba la arteria, digamos, transversal. Entonces vos veías las partículas porque el líquido, el fluido que le hacíamos pasar, se lo mezclaba como un polvito, como un polímero, que tenía la densidad parecida al agua, nosotros trabajábamos con agua. Entonces al iluminar el agua con partículas, vos veías las partículas pasar. Después si tengo un video se los paso. Entonces veías las partículas pasar y ahí la cámara captaba ese movimiento y calculaban, digamos, diferencias de posición y tiempo, porque sabías la frecuencia a la que estaba filmando y ahí calculabas velocidad.
Cuando uno está en mecánica de los fluidos, saber las velocidades, como que sabes todo, tenés toda la información ahí sobre cómo se comporta el fluido. Entonces ahí caracterizabas toda la parte, digamos, de fluido. En donde yo estoy ahora, lo que nosotros hacemos, también trabajamos con un láser, pero el láser lo que hace es medir, digamos, cuánto se deforma el tubo elástico cuando pulsa, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo un sistema que es un pistón programable. El pistón programable vos le puedes pasar el pulso que vos quieras. O sea, vos podrías simular una señal de presión como la humana, ¿no? Que tiene como una lomita. Podés simular matemáticamente la función que vos quieras y el pistón te la reproduce. Entonces, un equipo de alta precisión, o sea, es muy bueno el equipo. Entonces después vos tenés la señal de presión, decís, bueno, está variando así, y ves cómo la arteria o cómo el tubo se va deformando a medida que pasa la presión esa. Entonces el plano láser lo que hace es lo ilumina y mide sombra, ¿no? O sea, sombra, luz, y ahí va midiendo la deformación mientras se estira, en tiempo real, ¿no? O sea, todo, vos lo estás midiendo y lo estás viendo en pantalla. Entonces vos teniendo la deformación y teniendo la presión, es como cuando vos tenés un resorte y sabés la fuerza y sabés la deformación del resorte y ahí tenés la constante elástica, tipo la constante de Hooke. Bueno, acá es lo mismo, pero nosotros lo que tenemos es lo que se le llama módulo elástico de Young, que es un módulo complejo, es algo que varía con frecuencia. Entonces, cuanto vos más rápido haces variar una arteria, se deforma diferente, con una viscosidad diferente. Entonces empezás a tener comportamientos no lineales, comportamientos que solamente el tejido biológico, te diría, lo hace, y por suerte que lo hace el tejido biológico porque eso es lo que genera que el cuerpo funcione como funciona. Pero es como que son los mismos dispositivos que usaba, los que usaba antes en ciencias y los que uso ahora, pero mido cosas distintas. O sea, tienen como un funcionamiento distinto para medir cosas distintas. Genial, gracias. Y Y ahora te quería preguntar, como mencionaste, lo que es para alguien del interior ir a Montevideo y hacer su carrera, y todo esto que es la descentralización. Sé que hay un curso que es el taller de Ingeniería Biológica 1, que inició primero en Salto, y después se puso en Montevideo, que no es muy común, normalmente pasa al revés. ¿Qué significa esto? Y también cómo se vive para como alguien del interior el ir a Montevideo. nosotros, yo siempre fui como una embanderada de la descentralización, porque bueno, soy del interior. Y siempre fui como muy orgullosa de ser del interior, ¿no? O sea, nunca quise cambiar muchas cosas, ni jeitos, ni tonos, ni nada. Igual después uno va mutando, ¿no? Es tanto estar en el Montevideo uno empieza a hablar distinto, pero como que traté de siempre mantener muchas cosas. Y en ese afán siempre traté de ir haciéndome lugar y no me da vergüenza, ¿no? Viste que puede pasar que la gente diga, ah, porque sos del interior. Tenía compañeros en ciencias que me decían, ay, en el interior hay vacas. Y es como, sí, señora, hay vacas. Es más, si salís de Montevideo unos 50 kilómetros vas a ver vacas. O sea, no es cosa del interior. Pero viste que todavía hay como esa cultura, viste, que se piensa que somos todo campo, que andamos en carreta, yo qué sé, esas cosas. Entonces yo siempre fui como una fiel defensora, incluso de la música. No, yo en mi tiempo libre, no toda mi vida es ciencia, yo en mi tiempo libre soy muy, muy fan de ir a festivales de música en el interior y escucho de todo un poco, ¿no? Desde rock hasta folclore, cumbia, y me gusta viajar mucho y conocer mucho el Uruguay. Entonces también es como que siempre estoy defendiendo eso de, se piensan que todo lo que hay en el interior es berreta, porque hay como una cultura de que lo que está en Montevideo es mejor, incluso estando en el interior mismo, ¿no? Si viene alguien de Montevideo a darte una charla, despegado, es el mejor del mundo. Si hay alguien más a nivel local que te da la charla, me parece que esto no es tan bueno. Y es como una cultura que también hay que ir rompiendo esas cosas. Y lo que tiene ingeniería biológica es que es una carrera enteramente del interior. Se puede empezar, como dice David, el taller uno, todo lo que tiene las materias de primer año, desde capaz que te diría 2016, 2017, se empezó a dictar en Montevideo también porque había una demanda de gente que quería empezar la carrera en Montevideo. Y ahí se empezaron a dictar primero y segundo año, que son como materias bastante comunes a cosas de ingeniería eléctrica también. Tienen
materias de circuito, procesamiento de señal y toda la cosa. Pero tercero y cuarto se terminan solamente en Paysandú. Ni en Salto ni en otro lado, solamente en Paysandú, porque ahí es donde está el laboratorio. Entonces la idea es que los gurises también se empiecen a desarrollar un poco acercándose a las líneas de investigación de la misma carrera, ¿no? Yo estoy en la parte más de cardio, después hay gente que está más para la parte de biomecánica, pero del sistema locomotor, y lo que hacen es estudiar, bueno, cómo se mueven los animales, por ejemplo, cómo se mueven las personas, los distintos regímenes, ¿viste? De caminar a trotar, de tratar a correr, y hacen todo procesamiento de imagen de eso. Después hay gente trabajando, por ejemplo, mi jefe trabaja en cosas de procesamiento de imágenes y trabaja con una aplicación de cosméticos. Lo que hace todo eso, ¿no? Como es una aplicación que vos pones tu foto y bueno, van adaptando los cosméticos, eso requiere un algoritmo sumamente complejo. Después hay gente también del departamento que está en Montevideo, trabajando en cosas, por ejemplo, de neuro, que hacen también toda la parte como vascular, pero más de neuro. Después, bueno, la primera licenciada de la carrera que salió hace un par de años, que es Cami. Cami hace cosas de informática que tienen que ver con enfermedades raras. Trabaja en algoritmos que lo que hacen es tratar de adelantarse al diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? Si cae un niño con ciertos síntomas, lo que piensan todos es que tiene cualquier cosa menos el síndrome de no sé qué, porque es solamente una en 100.000 personas que lo tienen. Entonces, la idea es tratar de mejorar eso. Después hay gente trabajando bueno, Lu está haciendo cosas de imágenes, con imágenes de ecocardiograma, en deportistas y en gente no deportista, para caracterizar cosas de ahí. Entonces es como que la idea es que los gurises al terminar la carrera se empiecen a acercar a todas estas áreas, a ver si a alguna le interesa. Hay un proyecto también que es del grupo que es sumamente interesante, que también tiene que ver con la famosa Big Data, que es, bueno, tengo toda esta información y encontrar un algoritmo para procesarlo y poder sacar algo de eso, que en eso estaba Parag. Parag es de Calcuta, trabaja con nosotros hace unos años, y el proyecto de ellos vive, digamos, en el hospital militar, que es el hospital número 1 referente de trasplante hepático. Entonces, lo que ellos quieren es generar un algoritmo que vos tengas todos los datos de entrada de la gente donante, todos los datos de gente que necesita trasplante y lograr como machear el donante con la persona que necesita ese trasplante de forma tal de optimizar el procedimiento. O sea, que vos en el momento en el que hagas el trasplante de hígado, sí o sí lo tolere, o sea, sí o sí lo quiera. Entonces eso te evita no tener que estar como en ese ida y vuelta que es natural, ¿no? Porque cuando uno habla de trasplantes no siempre todo es maravilloso a la primera. Entonces como que, por eso es ingeniería biológica, porque hay un montón de cosas, hay gente haciendo con cosas de agro. Tienen un dron que lo que hacen es tipo imagen del campo y van caracterizando suelo y pastura solo con imagen. Y eso también te facilita para un momento de ver cosas de campo, ¿no? Dónde cultivas qué cosa y los animales y cómo haces para interactuar con los animales, que la oveja come esto y la vaca esto. Son cosas que yo jamás me imaginaría, pero hacen cosas con eso. Y los alcances de la carrera es como que todavía, justo hoy de mañana conversaba con un estudiante y le decía, hay muchas cosas que nosotros se va abriendo, digamos, la puerta a medida que van saliendo egresados, porque capaz que el egresado quiere trabajar en cosas más de veterinaria. Entonces ahí se establece un lazo con alguien que trabaja en el área, entonces los vas llevando hacia lo que a ellos más les gusta. Así fue que Cami trabaja en el Pasteur. Entonces la Camila Simoes, que es la primera licenciada, ella trabaja en el Pasteur. Entonces cuando a ella le empezó a interesar toda la parte de bioinformática, bueno, desde la licenciatura dijeron, bueno, vamos a entablar un diálogo, y ahí se armó el nexo. Entonces ahora ella está desarrollando todo el perfil bioinformática de la carrera, es como que de a poquito nos vamos afianzando, lo que somos una carrera bastante nueva. Somos una carrera, lo dice la que hace física, digo, chanta, digo, re vendida ella. Pero sí.
Y otra cosa, otra preguntita que viene enganchada con lo que tú estabas diciendo, que vos mencionaste a varias referentes o colegas, también mujeres, y yo te quería preguntar cómo es que se desenvuelven las mujeres dentro de la carrera, porque yo soy estudiante de astronomía, inclusive en ciencias hay una gran población femenina, pero en las materias de ciencias duras, mal llamadas, matemática, física y todo lo relacionado, no es tanto. ¿Cómo ves vos ese estigma que se tiene de que las ciencias duras no son tan... Yo voy a tomar un matecito. No, el año pasado, no, fue antes de la pandemia. 2020 no lo cuento, Ulises. El 2019 se me nació porque necesitaba cursar para mi carrera tutorías entre pares. En el 2019 salió, hay distintas tutorías entre pares, ¿no? Con distintos enfoques. Salió tutorías entre pares con enfoque género. Y dije, a este baile me llamaron. Y dije, voy a hacer esto. Porque lo que tenía que ver con el enfoque género era para específicamente agarrar las facultades con problemas de, digamos, desigualdad de género y trabajar con tutorías con poblaciones en ese sentido, ¿no? No solamente mujeres, también poblaciones LGTBQIB+, ¿tá? Tratar de trabajar, digamos, con todas las poblaciones que tienen, digamos, cierta desventaja a lo que se esperaría. Cuando entré a cursar esto, todo el primer semestre era teórico y habían dos docentes. Una es María Goñi, que ella es, si no le erro, socióloga, y el otro docente es Gonzalo Gelpi, que él es docente de psicología, especializados en género. Ellos trabajan, además de la docencia, en su vida trabajan en género. Y empecé a entender un montón de cosas. Te empiezan a mostrar teóricos, te empiezan a mostrar estudios, y ahí te empieza a cerrar, ¿no? Yo ya había trabajado en ciencia, yo estaba trabajando en ingeniería biológica, y hay muchas cosas que yo estando en ciencias lo viví desde adentro, ¿no? Ahora yo igual creo que estamos como en la cresta del cambio de paradigma, y hay otras cosas que están más naturalizadas que antes no. Pero viste que hay un ambiente académico que no es tan favorable para la mujer, ¿no? Como, yo siempre me río, ¿no? Pero hay un dicho que siempre dice, haz esta cuenta y hacete hombre. Y ese dicho, tan pavote, si vos te pones a pensar, decís, no, señor, o sea, si lo analizás 3 segundos, decís, esto está mal. Pero son cosas que uno las tiene naturalizadas cuando en el ámbito en el que vos te movés, lo tiene naturalizado. No, eso como otras conductas. A mí me pasaba de estar en clase y que yo era la única estudiante mujer y todos mis compañeros eran varones. Y para mí era re natural, es como, es re normal esto, ¿no? Porque es ciencia, o sea, es física, ¿no? Uno no. Ya de un tiempo a esta parte eso ya se viene cambiando, ya yo creo que hay más mujeres en ciencia, se ha visibilizado mucho más la mujer en ciencia, lo cual me parece fantástico. Y viene ese cambio que es lo que yo decía, ¿no? Ese cambio como de paradigma de la matemática, la física, la ingeniería, el área STEM, es para mujeres también. Y ese cambio de paradigma es un cambio que lo tenemos que hacer todos nosotros, que ya estamos medio metidos en esto, que ya vimos la Matrix, ¿no? Y tratar de, por ejemplo, a los nenes chicos, principalmente a las niñas, eso, fomentar de que pueden ser buenas en matemáticas, que no tienen por qué, o sea, si quieren ser, si les gustan las letras, que hagan letras, pero que también pueden hacer lo otro, que no se sientan menos capaces. Y dentro de toda esta parte teórica que yo vi, hay un estudio, ¿no? Que habla de que no solamente las niñas se sienten menos capaces en el área STEM, sino que siempre está esta visión, ¿no? De que una mujer en el área STEM está ahí porque es esforzada, no porque es brillante. El brillante es el hombre, ¿no? La mujer es esforzada, es sacrificada, es la que la rema para llegar. Pero el hombre es como que respira y se aprendió la ecuación, ¿no? Es como que y esas ideas también son como estereotipos de género que también hay que ir rompiéndolos porque
porque no tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? Entonces, hay como un montón de cosas que uno va viendo con el tiempo. Nosotros dentro del taller 1, Ingeniería Biológica, siempre incluimos una parte de género, que obviamente la charla la daba yo, ¿no? De tratar de romper estos estereotipos, porque también eso genera rispideces al momento de el trabajo en equipo, ¿no? De los estudiantes. Como que, bueno, ¿quién adquiere el rol de pasar en limpio a las clases? ¿Es el hombre del equipo? ¿Es la mujer? No, siempre es la mujer. ¿Por qué? ¿Pero por qué quiere ese rol? Porque hay un estereotipo que está es una mochila que uno la trae cultural de antes. Entonces, tratar de que los gurises mismos, dentro de sus equipos de trabajo, puedan detectar estas cosas, ¿no? Como decir, o hay tantos varones, bueno, tratemos de que los equipos sean equitativos en cuanto a género. A nosotros justo se nos da que es al revés, tenemos más mujeres que varones, porque la palabra biológica es la que amortigua. Entonces eso también, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿por qué la parte biológica acobarda a los varones, pero trae más mujeres? Entonces, todo como esas cuestiones, es cuestión de ir rompiéndolas con el tiempo, ¿no? Decir, que vos seas mujer no te hace menos capaz de hacer algo, que es un poco, digamos, lo que limita el área STEM. Y eso solamente, en mi opinión, eso solamente se genera mostrándole a las gurisas que hay mujeres haciendo esto y que lo pueden hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Y también ir generando como estas políticas. Yo no era pro cuota. Vieron que hay, por ejemplo, para trabajos cuotas tantas mujeres, como que, o que ponerle en los concursos que cuando te suben de cargo, les daban algunos puntos, digamos, unos puntos más a las mujeres. Habían hablado en un momento algo de esto. Y yo era como, no, mismas condiciones para todos, no sé qué, no puede ser que las mujeres como que te regalen puntos. Y un día lo entendí. Y lo entendí estando en clase. Y hay una docente, que yo la tengo en teoría electromagnética, que si no la entrevistaron, entrevístenla porque es lo más, que es Lucía Duarte. Lucía Duarte trabaja en partículas. Y un día me acuerdo que estábamos todos en clase y eran, ponele, 10, 15 hombres y éramos 3 gurisas, 4 gurisas en clase. Entonces en un momento ella estaba explicando y en la primera fila estaba 2 compañeros que eran novios. Estaba el varón, digamos, y la mujer. Y en un momento ella pregunta algo y la gurisa le susurra al novio y el novio lo dice. Tipo como, che, tal cosa. Porque ella no habló. Entonces me acuerdo que Lucía se da vuelta y dice, no. En este momento, ¿tá? En este momento son 15 minutos que los varones no pueden hablar. Solo van a hablar las mujeres. Entonces, si algún varón quiere hacer una pregunta, le va a decir a su compañera mujer y ella lo va a decir. Y fue como chocante, ¿no? Porque era como, decís, no, pero era como, ¿qué pasó? A medida que iban pasando los días y ese régimen se iba dando, llegó un momento que era re natural que la mujer participaba al igual que el hombre. Porque claro, ¿no? Los varones le decían las gurisas hablaban, pero después las gurisas también se animaron a hablar más, porque como no podían hablar ellos, hablaban ellas. Entonces se generó como ese ambiente y en un momento fue innecesario esto, ¿no? Fue innecesario decir, hagamos esta diferencia. Y ahí dije, tiene sentido lo de las cuotas, porque claro, cuando vos tenés como un peso cultural que te genera esa desigualdad de género, vos necesitas crear políticas que acerquen, digamos, la balanza por un tiempo. Después, cuando la cosa cultural ya no pesa, que ya hay todo como ese cambio de paradigma, vos sacás estas políticas porque no las precisás. Pero hay un estudio, que yo ahora no me acuerdo bien cómo es el autor, que lo que hacían fue en Estados Unidos, lo que hacían fue mandar un currículum de una mujer, ponele Jane, que había hecho todas estas cosas. Y se lo mandaron a 20 personas para que evaluaran qué tan aptos eran para una posición en una universidad. Y después agarraron un currículum de John
que era idéntico al de Jane, pero se lo mandaron a otras 20 personas, ¿no? Para que evaluaran qué tan aptos eran. Cuando vieron los resultados, decían que el hombre era más apto que la mujer, pero tenían lo mismo, era el mismo currículum, la única diferencia era el género. Entonces hay un sesgo de género. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo romper este sesgo de género? Que no porque seas varón vas a ser más inteligente. Que no es contra los varones, ¿no? Ojo, no digo, no te sientas mal. No, pero hay como una cosa cultural que es, ¿viste? O si vos vas a presentarte un examen, también, yo siempre digo, yo me voy a presentar, bueno, tengo profesoras que me decían, vos tenés que, para vos salvar con 9, vos presentate a 12. Porque siempre hay como algo que te pesa en contra, que vos no lo ves. Pero hay como una cosa que vos como que siempre tenés que estar demostrando que mereces estar ahí. Y eso pasa. Al momento de dar un examen pasa. Entonces, claro, son cosas que se empezaron a romper de a poco, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas vienen como con esto más masticado de como lo teníamos nosotros. Habló la señora grande, ¿no? Pero digo, yo creo que las generaciones nuevas hay cosas que ya las tienen más masticadas. Y en el rol docente nosotros tenemos que ser responsables y también generar cursos con enfoque de género. Tratar de siempre generar eso, ¿no? Que mostrar que hay mujeres haciendo ciencia, que los libros no sean siempre autores hombres, tratar como de fomentar eso, aunque sea un poquito. Y cuando nosotros dentro de nuestros mismos estudiantes localizamos cosas con desigualdad de género, o desigualdades de otro tipo, ¿no? Obviamente discriminación de cualquier índole, también nosotros poder detectar esos problemas y ayudar a que estas cosas no sigan pasando. Porque no son nada lindo vivir esas cosas. Claro, tal cual. Y se dan ponerle un ejemplo simple, se me ocurrió escuchándote cuando veías en las películas, mismo se normaliza la enfermera y el cirujano. Bueno, hay ¿Qué? una cosa que les explotó, yo no sé si ustedes lo vieron, pero después se los paso, que les explotó la cabeza a mis estudiantes. Yo antes usaba un video, para la charla de género usaba un video disparador, que es Adrián Paenza, uno que es matemático argentino. El tipo cuenta una historia, ¿no? Yo le voy a contar horrible, pero la historia es que venía un tipo manejando en un auto con el hijo. En un momento tiene un accidente, el hijo queda muy grave, el padre muere, el hijo queda ahí, tipo en la sala de espera, entonces en un momento dice que llaman a una inminencia de la medicina para que venga hasta donde pasó todo eso, ¿no? Entonces cuando llega dice que el hijo le dice, ¿no? Que la inminencia resulta que era, no sé, era algo así, la historia la cuenta, dice que no puede ser, él es mi hijo. Llega la inminencia y dice, él es mi hijo. Entonces todos decían, ¡pa! Revivió el padre. No, no, es el abuelo. No, no, no sé qué. Entonces vos veías la discusión de los gurises como diciendo, les explotaba la cabeza. ¿Cómo puede ser? Pero si el padre murió, pero la inminencia dijo que es el hijo, pero... Y por allá uno te dice, es la madre. Y claro, entonces vos te das cuenta que hay un bichito de estereotipo metido de que cómo la inminencia va a ser la madre. La inminencia tenía que ser un hombre. La inminencia de la medicina y ahí les explota la cabeza. Y ahí vos te das cuenta que aunque no sea intencional, porque no es algo que uno lo tiene metido todo el tiempo, aunque no sea intencional, está ahí. ¿Entendés? Entonces, y eso les explotaba la cabeza a los gurises. Veían ese video y les cambiaba la vida para siempre. Después era como, no, no puede ser. O sea, ahí decís, no, 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 no puede ser. Y Claro, esas te deja cosas como más pasan. susceptible a ver esas cosas. Claro, después lo empezás a ver Claro. más. Viste, como cuestiones de colores. Que los colores no tienen género. Entonces también, la otra vez hablábamos con Ana, que ustedes a Ana la conocen, y yo viví con Ana un tiempo. Y Ana me decía, ¿por qué los perfumes de auto son parecidos a los perfumes de hombre, ¿no? Y los perfumes de la casa son parecidos a los perfumes de mujer.
¿no? Y después cerramos la discusión diciendo, ¿por qué los perfumes tienen género si es un olor? Y ahí dijimos, o sea, tremendo el peso cultural que tiene el género en todo esto, ¿no? Porque, Claro, es impresionante. y son cosas mínimas. Muchas gracias y también Eh, te quería consultar ay, ahora que mencionabas a Ana em, y que es Ana Zambrana, una científica que también nos ha ayudado mucho. ¿Y cómo surge, cómo se conocen y cómo surge esa iniciativa linda de formar parte de la OWSD, un hermoso grupo de mujeres científicas? Sí. Yo a Ana la conozco porque cuando yo trabajé en física, Ana era secretaria en Pedesiva, que Pedesiva Física es una oficinita que queda dentro del instituto y ella era la secretaria ahí. Entonces yo la conocía porque ella era secretaria. Después pasaron los años y yo necesitaba un lugar para vivir, me estaba yendo donde estaba y ella estaba buscando una persona para que viviera con ella. Entonces dije, ah, yo la conozco, no sé qué, y fui y terminamos viviendo juntas en el apartamento. Y yo el bichito este de las cosas como más sociales siempre lo tuve, porque en realidad después que uno vive ciertas desigualdades, te marcan y querés hacer algo, ¿no? Querés hacer algo. Entonces, Ana es muy de estar como vinculada a estas cosas como más sociales, de comunicación científica. Bueno, ella es una gran divulgadora. Y entonces me decía, che, sale tal cosa, ¿querés participar? Y cuando salió el proyecto Quiero ser científica, me dijo, mirá, vamos a presentar esto, ¿te querés sumar como mentora? Yo decía, yo mentora, en serio. Digo, pero a mí me faltan algunas materias para recibirlo. No, pero igual es como gurisas de secundaria. Dice, está bueno que vean gurisas jóvenes haciendo cosas. Digo, bueno, dale, contá conmigo. Y ahí fue que me acerqué, o sea, con el proyecto Quiero ser científica fue que me acerqué a la OUS y, y ya quedé medio vinculada. Que para mí fue un proyecto que estuvo, bueno, para ustedes también. Fue tremendo, o sea, tremenda la experiencia y, y como es, y ahí ya quedé un poco vinculada. Y ahora ya no vivo más con Ana, pero permanecí, ¿no? Vinculada con esto, tratar como siempre de ir explotando esa parte también, porque yo creo que como científicos tenemos un compromiso social, ya sea de acercar a la ciencia a poblaciones capaz que no tienen tanto acceso, así como desde dentro de la ciencia poder cambiar para ir mejorando, porque como todo, los impactos sociales también tienen impacto en la ciencia y cosas, lo que tiene que ver con género no es una cuestión solo social, también nos influye. Entonces, siempre tratar de ir haciendo más cosas. claro, y siguiendo con lo que fue la pandemia y la gran migración de la ciencia en Uruguay, porque muchos no conocían que se hacía ciencia. Creo que uno de los grandes temores cuando un estudiante está definiendo si va a seguir este tipo de carreras es, ¿tendré trabajo? Si puedo seguir acá en Uruguay o me tengo que ir. Un poco de eso también, sabiendo que estás ahí terminando la tesis, que también estaría bueno que nos cuentes un poco a qué trata. ¿Cómo decís? ¿Se habrá avanzado de eso o siempre estuvo y no se veía que todas estas oportunidades? En cuanto a la visibilización de la ciencia, es algo que yo siempre fui muy crítica, porque el científico, así de puro y duro, no tiene, o sea, nosotros en la formación científica, ahora capaz que sí, pero antes, por ejemplo, en el plan viejo de física, no teníamos muchas materias humanísticas. Nosotros nos exigían 8 créditos, que es una materia, y como vos entras a ciencias para hacer ciencia, la parte humanística, como que decís, esta, ¿para qué le quiero? Pero la cuestión es que cuando vos te recibís, te enfrentás a un grado 1 docente, tenés que dar clases, resulta que no tenés ni herramientas ni pedagógicas ni comunicacionales para pararte enfrente. Y en el momento en el que tenés que defender una tesis, ya sea maestría, doctorado, lo que sea, te das cuenta de que no sabes comunicarte, que la única comunicación que has tenido durante toda tu carrera han sido los exámenes orales en frente del tribunal, que son 3 personas, y en donde lo único que hicieron fue formarte para que vos hables difícil. Entonces, en el momento en el que vos tenés que hablarle a una persona que no hace ciencia y le tenés que explicar lo que vos haces, es difícil, porque nunca te enseñaron a hacerlo.
porque no sabes hacerlo. Entonces la gente te ve hablar en esas palabras re complejas, como que yo digo, no, porque el módulo frecuencial de la biomecánica, de la pared y la estancia y la compliance. Claro, la persona te mira y dice, ay, esto no lo voy a entender nunca. Y empiezan a entender como la ciencia algo ajeno. ¿No? La gente que es inteligente lo hace. ¿No? La gente que es brillante. No es para cualquiera. ¿Cuántas veces me pasó? ¿Qué estudias vos, física? Pero vos sos inteligente. Y yo decía, no, señora, soy muy perseverante. Inteligente no me considero, soy perseverante. Te aleja de lo que es la población en sí. Claro, ¿o es no? como que la gente Termina siendo un dice, bichito de laboratorio. claro, es como que eso no es, yo no tengo nada que ver. Y ahora con todo de la pandemia, fue como, la gente entró en crisis y ahí fue como, pero tenemos ciencia en Uruguay. Pero ¿quién es Moratorio? ¿Por qué ahora es la celebridad de la ciencia en Uruguay? Y porque, claro, y entonces dicen, tenemos ciencia, desarrollaron test rápido. Acá en Salto desarrollaron los primeros test rápidos que se usan, a nivel local los usan, y son, creo que en 15 minutos te dicen el resultado, y acá en Salto había ayudado un montón la pandemia al principio, y la gente diciendo, no, tenemos un grupo de virología en Salto, me vuelvo loco. Lo mismo, la otra vez, ustedes se van a reír, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esto. Regional Norte es un edificio solo, después empezaron a crear edificios alrededor, y uno de los edificios que crearon es un laboratorio a nivel, creo que 5, de virología. Los vecinos de la zona hicieron protestas y manifestaciones en su momento, porque ahí adentro iban a trabajar con virus. Y mirá si se escapaba uno y terminábamos siendo todos zombies. ¿Entendés? Como, y claro, y ahí te das cuenta de que la gente no siente la ciencia cercana, y es un Falta poco de que información. y es culpa nuestra también, es culpa de que los científicos no sabemos comunicar. Ahora capaz que sí, pero ella se piensa que los científicos vivimos dentro del laboratorio, en una cueva, de ahí no salimos. Y es como, no, somos gente normal, nos gusta la música, tomar cerveza y comer maní salado los viernes, yo qué sé, es como que a la gente le cuesta eso, ¿no? De decir, la gente que hace ciencia es normal, ¿no? Claro, tal cual, también con Mi, lo que mi, mencionabas antes de que te gusta la música o que a claro. los científicos les puede realmente gustar otras áreas, no solo la ciencia. Claro, que vos podés estar dando clases por Zoom, dando una clase no sé, de fisiología de pijama, porque sos una persona, o sea, no vivís ¿entendés? Esas cosas, a la gente le cuesta entender eso. Entonces yo siempre me río porque mi tutor, porque nosotros en física no tenemos tesis de grado, lo que tenemos es morirnos dando exámenes hasta el final de nuestros días y nos den el título, pero son exámenes. Pero sí, en física tenemos lo que se le llama laboratorio 3B, que ahora no se llama más laboratorio 3B, ay, me siento vieja, ahora es iniciación a la investigación, creo el nombre de la materia. Creo que está por investigación uno. Ay, le siguen cambiando el nombre. Bueno, yo sé que ahí es cuando uno entra en contacto, ¿no? Con otro grupo de investigación y hace un trabajito y lo defiende. Y yo ya estaba trabajando en ingeniería biológica, entonces hice mi trabajo dentro de lo que yo ya venía haciendo experimentalmente. Y mi tutor es Ricardo Armentano, lo pueden buscar, está en Wikipedia. Ricardo, para mí es una inminencia en lo que hace. El tipo no solamente es muy reconocido a nivel local, sino a nivel mundial, les diría, porque el tipo no solamente trabaja, él hizo no sé cuántos PhD, no me pregunten, pero hizo fisiología, física, ingeniería, entonces él se desarrolla en el área cardiovascular, pero eso, ¿no? Él lo que hace es ese trabajo híbrido entre la ingeniería y la medicina y trabaja en eso, él trabaja con médicos, con ingenieros, con físicos, en esto. Y yo siempre me río porque Ricardo, para mí, es Ricardo, entonces me manda un mensaje de WhatsApp, ¿no? El día que hicimos una de las medidas que es como nuestra joyita hasta ahora, que fue medir una aorta de vaca, que él cayó con una bolsita negra de residuo y me dijo, mira, acá están las muestras, ¿no? Y para mí es como, Ricardo, como para mí es re natural. Y la otra vez descubrimos que en Facultad de Medicina usan muchos libros y cosas que Ricardo escribió. Y para la gente en medicina es tipo, ¡pa! Es Armentano, y nosotros como, es Ricardo.
¿viste? Entonces también eso se da en muchos ámbitos de decir cómo la gente ve allá arriba y eso hace que también sea inaccesible, ¿no? Que la gente diga, "Ta, capaz que no me da la nafta para esto". Y hay veces que sí, que podés hacerlo, que somos seres humanos y todos tuvimos como nuestras idas y vueltas en la carrera también. Pero yo creo que un poco culpa es nuestra, de que nosotros estamos entrenados para hablar difícil, digamos. Sí, hay algo que también que me pasó a mí al principio, como a muchos, o como al 99% de los estudiantes en la carrera, que cada vez que entra un profesor y vos lo empezás a ver, decís, pa, es el grado 5 es un capo, es un... Gambini. Yo tuve mecánica clásica con Rodolfo Gambini. O sea, si yo entré, necesitaba un tarro de pop porque o sea, es Gambini. O sea, hizo una interpretación de la mecánica cuántica. Y me estaba explicando la segunda ley de Newton. Y era Gambini. Entonces fue como, y esas cosas pasan re seguido, ¿no? Decís, este tipo que está ahí. Y capaz después estás tomando mate con Gambini, ¿no? O sea, es como tratar de acercar. Tiene que haber una manera de acercar la ciencia a la gente para que ellos puedan ver como más natural todo esto. Claro, muchísimas gracias por esa respuesta y también te quería consultar, ya que nos has mostrado que realmente la ciencia es un ámbito muy colaborativo y que en distintos espacios, simposios, distintas conferencias, se genera un intercambio entre científicos y científicas. Sé que has participado en algunos, quisiera preguntarte por algunos que quisieras destacar, tanto a nivel nacional como internacional, alguna charla que hayas dado o alguna conferencia. Empiezo por la parte más corta. En el exterior tuve una presentación en RISE. Esto tiene mucho que ver Nicolás en todo esto, porque él se pone con sus ideas fantásticas y yo le sigo la corriente. Y fue una conferencia es algo así como conferencia, simposio anual de estudiantes no graduados. Y, y participé ahí, la experiencia en inglés. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, yo hice 10 años de inglés, yo estudio inglés desde que soy chiquita. Antes de entrar a la facultad di el first y dije, no voy a dedicarme solo a la facultad. Para mí el inglés me gusta mucho, pero soy como muy insegura hablando, ¿viste? Es como, siempre me dio vergüenza practicar, entonces como, claro, presentar para gente de inglés nativo una presentación científica de inglés, no saben lo que fue eso. O sea, horas y horas practicando con Nicolás y Nicolás retándome porque hay palabras que todavía no sé cómo se pronuncian, pero es porque, viste que uno se encapricha y la decís mal. Digo, a veces, como, yo lo voy a señalar, ¿no? Yo lo señalo con el mouse y la gente entiende que si yo digo tal cosa, es eso. O creo que era slope por pendiente. No, pero no era así, o sea, no me acuerdo, pero eran un par de palabras que yo estaba encaprichada en pronunciarlas mal. Entonces, pero fue fantástico. Además, la gente preguntó, yo supe responder y, y ahora viajo en septiembre por trabajo, voy a California y voy a pasar por Houston, voy a pasar por Rice, a ver, porque Nicolás quiere que conozca el departamento. Y yo qué sé, capaz que en un futuro puedo pensar en hacer un PhD por allá. La gente de las universidades de Estados Unidos, hay unos PhD que vos decís, pa, principalmente lo que tiene que ver con bioingeniería. Son, por ejemplo, hay personas, un grupo de 20 30 personas que trabajan cosas que estoy yo sola, por ejemplo, acá en Uruguay. Entonces, eso está bueno. Claro, ver que hay todo un equipo de gente Sí. trabajando en eso. Es más, yo siempre en bromo porque el equipo que yo trabajo en Paysandú, su primo más cercano no está en Argentina, no está en Brasil, no está en Latinoamérica. Su primo más cercano está en San Diego, California. Entonces, si yo quiero hablar con alguien o trabajar con alguien que conozca este equipo, tengo que ir a California a que me puedan enseñar cómo usar algunos aspectos del equipo. Hay cosas que ya las sé hacer, pero como es tan complejo, viste que hay cosas que precisas que alguien te enseñe.
y ta. Y después, a nivel de local, de jornadas y eso, bueno, a nivel académico, siempre he ido a congresos. El último acá en Uruguay fue la de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, que llevamos trabajo. Después, siempre, mientras trabajé en física, íbamos a las reuniones de la Sociedad Uruguaya de Física. Y después, el año antes de la pandemia, una semana antes de que empezara la pandemia, tuvimos el Congreso de la Sociedad Argentina de Bioingeniería en Piriápolis. Y, nada, siempre no, poca conferencia, mucho póster, pero yo qué sé, para mí el ámbito académico de intercambio es de la cosa más linda que te da la ciencia. Viste, de conocer gente, hubo jornadas, bueno, esto de género se están incluyendo en muchos congresos, y en ese de la Sociedad Argentina de Bioingeniería había una mesa de discusión de género, y caímos todos, a lo mejor el grupo de ingeniería biológica es muy abierto con perspectiva de género, eso para mí es fantástico. Yo la otra vez le mostraba a un amigo que para el Día de la Mujer, nuestro jefe nos mandó un mensaje diciendo, hay muchas cosas por mejorar, empecemos a trabajar en esto, que para mí es el mejor mensaje del Día de la Mujer que te pueden mandar. No, el feliz día no, pero bueno, trabajemos para mejorar esto y saben que podemos hablar si hay algún problema, es un grupo recontra abierto. Y ahí hicimos pila de contactos con gente de San Juan, de Córdoba, no sé qué. Es como, el ámbito académico es muy rico en intercambio, y eso es de las cosas más lindas, o sea, los viajes, los congresos y el intercambio académico es de las cosas más lindas que tiene la ciencia. Y después siempre, nosotros siempre no, con ingeniería de muestra, ahí ya tenemos explicar N veces alguna cosa. La Semana de la Ciencia y Tecnología, ahí siempre también tenemos algunas, eh, lo que hacen en Paysandú es laboratorios abiertos, entonces bien gurises del liceo, les explicamos un poco lo que hacemos, terminan viendo tipo los tubos que modelan arterias y van y los estiran un poco y pueden tocar, y las partes del equipo, y bueno, esto hacemos nosotros, y ahí le vamos explicando, que para mí es lo más lindo, ¿no? Cuando la gente se acerca y ve que sos real, que sos humano, y que hacemos cosas que están buenas, que tienen como aplicación. Entonces te preguntan pila de cosas, de todo un poco te preguntan, y ta. Muchísimas gracias y vamos a la siguiente pregunta. No, iba más para lo que habíamos dicho antes, pero me acuerdo que el primer día de en la clase científica, lo primero que nos dijo la científica fue, les queremos contar que tenemos una vida, tenemos amigos, después de acá vamos a, otra vez vamos a comer afuera, tipo, como nos decían eso, y que claro, también creo que hubo un tiempo, a veces hubo una cosa de que faltaba ese lugar también a los científicos, ¿no? Para comentar sobre lo que hacen y eso con un lenguaje más. Tipo, yo sí, yo me imaginaba que el científico iba a hablar tal cual su tesis o su paper o lo que haya hecho. Entonces, tal vez esa idea de buscar, tal vez como en este tipo de entrevistas, que un científico se exprese como se expresa todo el tiempo en su trabajo también, creo que es una de las soluciones. Sí, la otra vez había encontrado unos dibujitos, unas caricaturas, que decía, los científicos somos personas también. Entonces te dice, cuando algo no nos sale, decimos malas palabras. A veces no nos salen las cosas, a veces sí nos ponemos re contentos. Entonces es como que también eso. Y, y es muy gracioso porque uno pensaría como más natural, ¿no? Como que sí, claro. Y hay un tema también que también tratar de sacar esa cultura de que el científico que es buen comunicador, o sea, ser buen comunicador no implica que pierdas rigurosidad en lo que haces, ¿no? Porque es como que siempre validan mucho más al que te habla difícil, porque como hablan difícil se piensa que es mejor, claro, que la persona que capaz te lo explica y vos lo entendés, tratar de como de no sacarle mérito a la investigación de alguien que lo puede explicar bien. Entonces, es como que hay muchas cosas que se naturalizaron en un momento y que tal, que Es no que tienen por qué. se vio fundamental para las vacunas, todo el tema de las preguntas de explicarle a la gente cómo se detectaba el COVID, tipo que no es que el hisopo
fue porque fue la primera que se ocurrió, hubo toda una investigación. Creo que fue Claro. fundamental el poder explicarse eso. Sí, hay un video, bueno, en Gusto a Ciencia que hicieron el año pasado, como en septiembre, que Lucía Brignoni, que es docente de medicina, que además es parte de Bardo Científico, que yo la conocí porque ella era la reidora oficial de Bardo, tiene una risa muy particular, y, y después me enteré que ella es como una despegada en el área de genética de Facultad de Medicina. Y el año pasado en Gusto a Ciencia hizo toda una presentación sobre las vacunas, ¿no? Cuando fue el auge de las vacunas. Y estaba de más, o sea, yo le mostré el video, se lo mostré a mamá y lo pasé para todos lados, porque, claro, te explica en un lenguaje que vos lo entendés con la rigurosidad que necesita, ¿no? O sea, te explica lo que vos tenés que saber en un lenguaje que vos lo entendés, sin perder rigurosidad, ¿no? Sin restarle importancia, ni mucho menos, y te lo explica. Entonces yo traté ese video, lo pasé a todos lados y el otro día justo tuve una reunión con ella porque una de mis estudiantes va a hacer un proyecto de un curso en un área parecido a lo que ella trabaja y me junté a hablar de otra cosa que no era divulgación científica. Entonces ahí nos explicó y todo. Entonces, claro, es eso, también entender que poder explicarle a la gente y que la gente te entienda no te hace menos científico. Es más, para mí te hace más científico que la gente entienda lo que vos haces. Porque, tipo, tipo músico, nos debemos a nuestro público. O sea, la gente tiene que entender lo que nosotros hacemos, porque indirectamente nosotros estamos trabajando para la sociedad. Claro, y que con la ciencia se intenta proveer O soluciones. sea, el que inventó la rueda no sabían para qué era la rueda. Capaz que era investigación básica en su momento. Y después fue una cosa que facilitó, fue una revolución. Entonces, así pasa con muchas cosas, que te digan, ah, no, teoría de campo, ¿para qué sirve? Y pueden ser cosas que tienen aplicación, capaz no las ves ahora, pero seguramente en algún momento tengan alguna aplicación, incluso energética, ¿no? Muchas cosas que en su momento decían, ¿cuánto tiempo Marie Curie le menospreciaron la investigación? Hasta que en un momento se dieron cuenta que lo que estaba haciendo ella era impresionante. Entonces, hay que abrir más la cancha a la ciencia y los científicos también tenemos que ir haciéndonos lugar. De a poquito ir como entrando ahí, pateando un poco las cosas y decir, "Ta, acá estamos nosotros", y que se le empiece a dar el valor que necesita, porque eso también es otro tema. Muchísimas gracias por todas tus respuestas, la verdad que ha sido increíble. Y ahora también nos gustaría preguntarte, ¿qué mensaje le darías a todas esas niñas, jóvenes y mujeres que están interesadas en la ciencia y quizás sienten una curiosidad y están recién despertando esa vocación por la ciencia? ¿Qué mensaje le darías a ellas, a quienes ya están considerando la ciencia como una posible carrera y también a quienes se encuentran estudiando ciencias hoy por hoy? Pero ¿qué mensaje les darías a todos ellos? Que no hagan física, eso es lo que, no, es un chiste. No, para mí es lo que decía, que las carreras de ciencia no es para la gente inteligente, es para la gente que persevera, es para la gente que ve en cada error un desafío y que es sumamente curiosa. Entonces, si vos sos curioso y tenés una vocación por la ciencia, yo creo que es importante decir, no, quiero esto y lo voy a hacer. Las oportunidades siempre están. Yo antes pensaba que viajar al exterior para hacer un posgrado era una cosa como re inaccesible, y después que vos estás metido adentro te das cuenta que las oportunidades están, ¿no? Que los vínculos, es lo que yo hablaba, ¿no? La colaboración está de académica está, la formación científica en Uruguay es una formación muy buena, nosotros no la sabemos valorar tanto, pero nosotros salimos con una excelente formación, principalmente Facultad de Ciencias. Ingeniería también, o sea, en el área STEM tenemos carreras muy buenas de muy buen nivel que en otros países, nosotros estudiamos cosas en licenciatura que en otros países los ven recién en la maestría. Entonces, hay que valorar lo que tenemos a nivel local y siempre darle para adelante. O sea, si la vocación es esa,
siempre darle para adelante. Dificultades vamos a tener en todas las carreras tienen dificultades. No, ninguna carrera es mejor que otra. Y las habilidades son cosas que uno las va desarrollando. Una vez alguien me dijo que uno iba haciendo la carrera de física y que ibas haciendo como clics, ¿no? Pasabas segundo año y hacías como un clic. Yo decía, no, esto es mentira. Y es cierto, ¿no? Llega un momento que vos te das cuenta que razonás las cosas de otra manera. Es como que ves las cosas de otra manera y tiene que ver con esa formación. Entonces no hay que desesperar, es una cuestión de ir remando de a poquito, siempre avanzando. Y a pesar de las dificultades, seguir perseverando y siempre rodearse de gente. Los científicos no somos ermitaños que trabajamos solos, siempre trabajamos en equipo, siempre tenemos un grupo de contención, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean compañeros de carrera. O sea, yo hice amigos en la carrera, que todavía los mantengo, algunos están recibidos, otros están como yo, y, y siempre no tratar como de eso, de no sucumbir ante las ideas culturales de lo que es un científico, sino que siempre tratar de sentirse cómodo en lo que uno está haciendo. Y las oportunidades, yo soy el claro ejemplo de que las oportunidades aparecen, y yo entré para irme a trabajar en el CERN, y voy a terminar trabajando en la Universidad de California en cosas de biomecánica de tejidos. O sea, ¿alguien lo pensó? No. ¿Me gusta? Sí, me encanta lo que hago. Pero son como las oportunidades van apareciendo y no hay que ahogarse en un vaso de agua cuando, no sé, perdés un examen. Yo perdí muchos exámenes y tenés que levantarte y seguir si es lo que querés. Después cuando querés acordar tenés el título en la mano y decís, ¡apa! Llegué hasta acá y no lo puedes creer. Pero sí, eso es lo importante. Y que las gurisas se puede hacer ciencia, se pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer ciencia, pueden hacer ingeniería, pueden hacer peluquería, pueden hacer enfermería, lo que quieran. O sea, no hay limitaciones de género. No, el cerebro de la mujer no es menos apto a la ciencia. ¿tá? Eso es una falacia que ya se derrumbó hace años. Tal cual. Tenemos la misma capacidad y hay que estar. Y podemos desarrollar todas las habilidades y eso es independiente del género. Y podés rodearte de 10 compañeros varones y van a ser todos igual de brillantes independientemente del género. Eso también es importante ir rompiendo, digamos, las estructuras de lo que nos dijeron que era y al final no es así. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, No, pero gracias a Gracias, ustedes. la verdad. Muchas gracias. bien. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante. Hemos podido tocar un montón de temas Creo que hablamos de todo. muy interesantes, realmente. Así que No, gracias a ustedes. muchísimas gracias.